Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. ¿Alguna vez habéis recibido un ingreso por error en vuestra cuenta bancaria y habéis pensado, ¿me lo puedo quedar? ¿O quizás habéis tenido que tomar las riendas de un asunto de un vecino porque había una emergencia y no sabíais si luego podríais reclamar los gastos? Hoy vamos a hablar de estas situaciones donde, sin haber firmado un contrato, el derecho nos obliga a actuar con justicia. Vamos a profundizar en los cuasicontratos y el principio de que nadie debe hacerse rico a costa de otro. Y para ello cuento, como siempre, con el profesor O'Callaghan. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, cuando oímos la palabra cuasicontratos, parece que nos referimos a una figura literaria. Pero para los que no somos expertos, ¿cómo podemos entender qué es un cuasicontrato? El cuasicontrato realmente no existe. Es simplemente una deformación de las traducciones de las fuentes del derecho romano, que decían las obligaciones nacen del contrato, del delito, y añadían y de quasi ex contractus. Y luego, en vez de ex contractus, se tradujo como cuasicontrato. Y realmente a la pregunta, pero ¿qué es lo que se llama ahora cuasicontrato? Simplemente es unas obligaciones que proceden de un acto lícito que no es contractual. Y realmente lo que es esta figura son varios casos, que los explicaremos, claro, que son de enriquecimiento injusto, que es nadie puede enriquecerse al tiempo que se empobrece otra persona sin causa. Entonces, el Código Civil, curiosamente, no la recoge esta figura expresamente. Simplemente, este concepto que acabo de explicar se ha recogido por doctrina, por jurisprudencia y por el uso habitual y corriente en la práctica jurídica. Y se traduce en varios casos que vamos a enumerar. ¿Los enumeramos? Sí, claro. A ver. Primero, enriquecimiento injusto, aunque no esté en el Código Civil. De acuerdo. Significa principio de que nadie se puede enriquecer a costa de empobrecerse otra persona sin causa. Con lo cual, esta figura implica, primero, un enriquecimiento, luego, un empobrecimiento y luego, lo que es esencial, que no hay ninguna causa, que podría ser un contrato, puede ser un acto ilícito, no. Y esta figura se ha aplicado en la práctica muchísimas veces, muchas. Hay mucha jurisprudencia y la doctrina lo acepta sin ninguna duda. Y la consecuencia de ese enriquecimiento es que se tiene que restituir este enriquecimiento que se ha producido a costa de otro y sin causa. Tiene que restituir el que se ha enriquecido. Claro, o bueno, y el que se ha empobrecido tiene acción para reclamarlo. Y esta acción es una acción personal, con lo cual prescribe a los 5 años. Y solamente la puede reclamar el que se ha empobrecido. El que se ha empobrecido y contra el que se ha enriquecido sin causa. Ahora vamos a ver las dos figuras que se recogen en el Código Civil. Yo de enriquecimiento injusto no puedo poner ningún ejemplo, porque si lo pongo será una de las dos figuras, que son el cobro, o visto a la inversa, el pago de algo no debido, cobro de lo indebido, o bien el otro supuesto, la gestión de asuntos ajenos. Vale, entonces empecemos con el cobro de lo indebido. ¿Qué significa esto? Significa que se cumple una obligación, que significa pagar, no solamente de dinero, sino cualquier otra, pagar cuando la obligación no existe o se ha cumplido ya y se ha pagado por error. O sea, quiere decir que este cobro de lo indebido puede ser que haya pagado por error la cifra o a la persona, una de las dos. Sí, sí.
O sea que el tema se traduce primero en el pago efectivo, que se ha pagado algo, de la obligación que sea. Segundo, el que no se ha debido, que no hay, no, esta obligación que se ha cumplido, que se ha pagado, o no existe, o ya se había pagado antes. Y la tercera es sobre todo la figura que engloba los dos, que haya sido por error. ¿Y cuál es el error? Dice el Código Civil, cuando la obligación o no existía o ya se ha pagado y la parte que ha recibido puede justificar el pago diciendo no ha sido un error, sino ha sido por liberalidad o por ánimo de hacer el favor, o sea, donación, liberalidad. Ejemplos, muchos. Por ejemplo, el padre se entera de que su hijo tiene una deuda y entonces la paga, cumple y resulta que este hijo al cabo de un tiempo puede que en ocasión se ha enriquecido y la vuelve a pagar, porque no se había enterado de que el padre le había pagado. Entonces ha duplicado Sí, sí. este pago. Con lo cual, el que ha recibido el cobro de lo indebido tiene que restituirlo. Tiene que decirlo lo primero y luego restituirlo. Bueno, y cuando no lo diga. Y si no lo dice, es cuando el otro tiene 5 años para reclamarlo. Sí, sí, sí. Lo esencial de este supuesto es el pago efectivo por un lado, el cobro por otra persona por otro lado y en conexión con lo anterior. Y el tercero esencial por error. Y la acción personal es devolver lo que se pagó, dicho de otra forma, lo que se cobró indebidamente y por error. Vale, esto parece que es muy fácil cuando es pagar una deuda o pagar un importe en dinero, pero cuando el pago de la obligación es una cosa material, por ejemplo, me has de entregar un cuadro o te de dar una joya o lo que sea, por ejemplo, si una persona, pregunto, le paga y le entrega una joya a otra por error y esta la vende, claro, ¿qué pasa en este caso? Bueno, entonces se complican las cosas, porque al tercero de buena fe, si es mueble, le protege la adquisición. Artículo 464 del Código Civil. Y si es inmueble, el tercero de buena fe, con varios requisitos, le protege el artículo 34 de la ley hipotecaria. En todo caso, la obligación de restituir y el que pagó indebidamente tiene acción personal que prescribe los 5 Vale, o años. sea, aunque sea un pago de una cosa, siempre puede recuperarlo. No solamente es el pago dinerario. Sí, desde luego. De Ahora, acuerdo. ejemplos. El banco. El banco que recibe un ingreso, un ingreso que alguien ha ingresado por error una cantidad, tiene derecho a reclamarlo del banco. El caso frecuente que puede ser algo que se compra a plazos y cuando ya los plazos han terminado, se sigue pagando. El banco, mientras le ingresen, no dice nada. No dice nada porque no lo sabe. El que se ha empobrecido tiene derecho a reclamarlo. Si alguien ha pagado indebidamente, se ha equivocado, por ejemplo, de persona. Bueno, es que yo me he encontrado con casos de letras de cambio en que padre e hijo tenían los mismos nombres y 2 apellidos iguales. Y entonces jugaban con el doble apellido con malicia. Vamos, acabó como estafa. Hemos visto que había 2 tipos de enriquecimiento injusto, cobro de lo indebido y la gestión de negocios ajenos. Sí, sí. La gestión de negocios ajenos significa que una persona se encarga de un asunto de otra persona sin, digamos, mandato, sin poder de representación, en interés de ella y de buena fe. ¿Ponemos un ejemplo? Ejemplos muchísimos. Por ejemplo, una persona que está de vacaciones o ingresado en un hospital y el vecino se da cuenta que hay un escape de agua. Puede llamar al fontanero que lo repare, que cambie una pieza y todo esto lo paga. Y cuando el otro se recupera o vuelve a casa,
tiene derecho a que le satisfaga lo que él ha pagado. Jurídico, sí, cuando recibe en la casa una notificación de una multa y que si la paga enseguida hay un descuento a lo mejor del 50%. Lo paga el vecino para conseguir ese descuento. Luego tiene derecho a reclamárselo. O sea, ¿cuál es el tema? La intervención de un asunto que puede ser material o puede ser jurídico de otra persona. Segundo, esto lícitamente, que no sea una estafa, que no sea de mala fe, etc. Y tercero, que haya una conexión en que el que se encarga, lo que se llama el gestor de este asunto, lo haga de forma que no tenga ni poder de representación y lo haga en interés de esta persona que se llama dueño del negocio. Son los requisitos de la gestión. ¿Y qué pasa con la gestión? El Código Civil distingue dos casos. La gestión de negocio ajeno, cuando es ratificada por el interesado, tiene la misma consecuencia de que si tuviera poder de representación, porque se dice que si tuviera un mandato, y con lo cual se exige que haya sido con diligencia, que haya sido de buena fe. O sea, si el dueño ratifica es bueno, pues yo también hubiese pagado la multa o gracias por haber arreglado la tubería, esto, ¿no? Sí. Y entonces, gestión que no se ratifica. Si ha sido en interés del dueño del negocio, tiene derecho el que lo ha hecho a que le restituya todos los gastos que haya tenido en esta cuestión. Aunque no lo ratifique el dueño. Sí, exacto, aunque no lo ratifique. Es decir, el dueño dice, es que ¿por qué me has pagado la multa cuando yo igual hubiese puesto un recurso? ¿Qué hace? ¿Le tiene que pagar? En principio sí, porque ha sido una gestión que la ha hecho de buena fe en interés de otro, aunque no tenga poder de representación. Y el código, curiosamente, habla de dos gestiones de asuntos ajenos. Primero, de alimentos, la gestión alimenticia, que es cuando uno paga alimentos sin tener obligación para ello. Luego puede reclamar lo que ha pagado al auténtico alimentista. Otro, lo que se llama la gestión funeraria, que dice que realmente no es una gestión de asuntos ajenos. Dice, los gastos de funeral, de entierro, etc., los gastos funerarios son a cargo siempre del alimentista, de que tiene obligación de pagar los alimentos. Y si este tercero, por ejemplo, paga un funeral a todo tren y no... Me refiero. Bueno, sí, esto no se prevé. Lo que pasa es que cuando la gestión es ratificada, no hay duda, tiene que pagar. Cuando la gestión no es ratificada, entonces se ha de probar que el gestor actuó diligentemente en interés de verdad y de una forma razonable. O sea, no podría exigir este lujo, digamos, o estos gastos que son excesivos y no razonables. Perfecto, entonces he entendido que en realidad la figura del enriquecimiento injusto, que es algo que vemos normalmente, o sea que es muy corriente, que no va a haber ningún perjudicado nunca, porque siempre salen ganando los dos. El que paga porque luego va a recibir de una manera o de otra, siempre va a recibir, ¿no? Le van a reembolsar lo que ha pagado. Y el otro porque se lo han hecho cuando no estaba, ¿no? En principio es una figura que es... No, tanto uno como otro son figuras que no son extrañas, no permiten una mala fe y son siempre consecuencia del enriquecimiento injusto. Y si hay un caso en que no concuerda con ningún cobro del individuo o tampoco gestión de negocios ajenos, se puede acoger a la figura pura de enriquecimiento injusto. Nadie se puede enriquecer a costa del empobrecimiento de otro. Clarísimo. Y sabemos que tenemos este límite de tiempo. Tengo estos 5 años, hemos dicho. Sí, desde que lo conoces. Desde que lo conoces. No desde que lo pago, sino desde que soy consciente. Muy bien, pues muchas gracias, profesor. Ha quedado clarísimo que en derecho civil no solo se ocupa de lo que firmamos, sino también que protege la ética y el equilibrio en nuestras relaciones cotidianas. Hemos aprendido que, aunque no haya contrato, si pagamos algo por error o si actuamos de buena fe para salvar los intereses de otro, la ley está ahí para restablecer el equilibrio. Gracias a todos por escucharnos en este episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan y
Y recordad que al final de cada episodio, en la descripción, tenéis disponibles los apuntes del profesor para que podáis repasar estos conceptos. Y si tenéis dudas, os leemos en comentarios. Nos escuchamos en la siguiente conversación. Muchas gracias, profesor. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.